Silvia Riff, licenciada en Psicología, y su propuesta de hoy: diferencias entre sujeto disciplinado y sujeto ético. Discutir sobre las legalidades que constituyen al sujeto, sobre las formas de enfrentar responsabilidades, tener conciencia del respeto por sí mismo y por el otro, plantean la diferencia entre moral y ética. Y este final para reflexionar: el rostro me mira y me llama, me reclama, ¿qué me pide? Bueno, adelante Silvia Riffi y gracias. Hoy vamos a abordar la temática con respecto a si existe alguna diferencia entre el sujeto disciplinado y el sujeto ético. Y para esto vamos a tomar a varios autores. En principio, para el sujeto disciplinado a Freud y el sujeto ético Sylvia Bleichmann. Son dos psicoanalistas, por supuesto. En este sentido, lo que tratamos de exponer es que el sujeto disciplinado no es lo mismo que el sujeto ético, ¿no? ¿Por qué? Porque la cuestión no es discutir sobre los límites, sino sobre las legalidades que constituyen al sujeto. Podríamos decir a grandes rasgos que el sujeto disciplinado es aquel que hace el bien porque debe hacerlo, por temor al castigo. En cambio, el sujeto ético es aquel que puede tener empatía con el otro y puede hacerle un lugar al otro, ¿sí? Más allá de recibir algún castigo o no, si no hace esto. En este sentido, el problema está en el respeto por sí mismo y por el otro. Y nos dice Sylvia Bleichmann que lo que define la ética es esto del respeto al otro. Con lo cual, lo primero que quiero decir es plantear la diferencia entre moral y ética. Y dice Sylvia Bleichmann: si pienso en la ética, siempre está basada en el principio del semejante, en la forma en que yo enfrento mi responsabilidad hacia el otro. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ustedes piensan en los mandamientos, ¿no? El primero es no matarás, con lo cual planteo ¿qué responsabilidad tengo hacia el semejante? Cuando dice esto, Sylvia Bleichmann realmente está pensando en Emmanuel Levinas, que es un filósofo judío que planteó la ética más o menos de la misma perspectiva en que la plantea ella, nada más que desde la perspectiva filosófica, porque Levinas decía, él se planteaba, él estuvo en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, y entonces él decía, ¿qué debe pensar ese soldado que está apuntando a la cabeza de un niño y que el niño lo mira? ¿Qué es lo que pasa en él? Por eso Sylvia Bleichmann toma esto de los mandamientos, dice que el primer mandamiento dice no matarás, con lo cual planteo qué responsabilidad tengo hacia el semejante. O sea, si yo me planteo que no debo matar al otro, no le puedo hacer ningún daño, ¿sí? Y sigue diciendo, mientras que la moral son formas históricas que van tomando los principios con los cuales se legisla y en las cuales la opinión pública interviene en la sexualidad privada. O sea, nos está planteando que la moral
solamente es una cuestión epocal, ¿sí? No tiene que ver con esto de tener en cuenta al otro y de no dañarlo en ningún sentido. La moral va cambiando epocalmente. ¿Por qué? Y porque hace 100 años no estaba mal visto divorciarse, las personas no podían tener relaciones homosexuales. O sea, la moral es epocal, dice ella. La ética es otra cosa. Sin embargo, sigue más adelante, sabemos que la violencia tanto en las parejas hetero-homosexuales es una falta de ética hacia el semejante, ¿sí? Evidentemente, Sylvia Brahmer hace referencia a la concepción ética justamente de Levinas, en donde el rostro del otro es el lugar original de sentido. La proximidad del otro es significación del rostro. Y así dice el autor, Levinas: la muerte del otro me pone en tela de juicio y en cuestión, como si esta muerte, invisible al otro que se expone, yo me convirtiera, por mi eventual indiferencia, en cómplice. Y como si, antes incluso de estarle consagrado yo mismo, tuviera que responder por esa muerte. Así es la responsabilidad mediante el rostro. Es esa alteridad, ¿sí?, que me permite verlo como prójimo y del cual no tengo escapatoria, dice Levinas. La relación con el prójimo es una relación que no ha acabado nunca con el otro. Hay una diferencia que es una no indiferencia y que va más allá de todo deber, que no se reabsorbe en una deuda que se puede liberar. Y en este sentido, para Brahmer, la acción primera que constituye al sujeto ético es el amor, ligador del otro, y en la crueldad, en todo caso, se anuda el goce a la desconstrucción subjetiva del otro, a la deconstrucción, o sea, la negación. Considera que se deberían pensar nuevas formas en este sentido. Eva Tabaquian, quien prologa el libro La construcción del sujeto ético de Sylvia Brahmer, dice que Emmanuel Levinas, el gran filósofo de la ética del siglo XX, afirmó que se tiene muy en cuenta que el ser humano es el único animal capaz de matar a distancia, pero no se considera suficiente esta virtud extraordinaria que significa desde el punto de vista moral que sea capaz de morir por alguien que no es de su propia tribu. La ética, afirma Levinas, es el reconocimiento de esa presencia inquietante del otro, capaz de arrancarme de mi solipsismo, de mi egoísmo, para volcarme a las responsabilidades infinitas que desde él me convocan. Para Brahmer, la ética es esta capacidad de transitivismo en la identificación al semejante en términos de reconocimiento con el otro, que me permite establecer nexos que sean limitantes de los aspectos destructivos de la relación. La ética no está inscrita en el sujeto cuando nace, pero sí está condicionada por la presencia del otro, del adulto que regula los intercambios. Lo que se inscribe no es la pautación de la ley, que sería en el sujeto disciplinado, según Freud, sino en el modo en cómo el adulto se coloca en relación al deseo del niño. Y en este sentido, acá vemos la primera diferencia que señalamos entre los dos autores, ¿no? Freud sostiene en los primeros párrafos del Malestar en la cultura que el yo se presenta como algo independiente, ¿sí?, y que además en esta relación hay una relación entre lo que él llama el yo y el ello, ¿sí?, y hay una parte que se sustrae a las modificaciones, ¿sí? Bueno, para Brahmer esta situación no tiene que ver como que uno empieza a hacer las cosas bien por temor, como decía Freud, con este super yo que hemos internalizado con las normas de los padres, ¿sí? Y que por eso tendemos más a una cuestión moral, porque este super yo más bien sería epocal, como habíamos dicho anteriormente, en relación a la moral. Es un tema complejo el de la ética, pero que atraviesa la conducta humana en todas sus perspectivas.
muy poco se la considera y se la estudia y se la plantea. Para terminar, me gustaría leerles un párrafo del libro de Alteridad y Trascendencia de Manuel Levinas, que nos dice así: el rostro me mira y me llama, me reclama. ¿Qué me pide? No dejarlo solo. Una respuesta: heme aquí. Mi presencia, quizás vana, pero movimiento gratuito de presencia y de responsabilidad por otro. Contestar heme aquí es ya ir al encuentro del rostro. Muchas gracias por su atención.